son radiactivas. El radón y sus hijos, sobre todo los hijos, los descendientes del radón, también son emisores alfa y beta. Esto quiere decir que es radiactivo. El uranio 238 es un elemento que está presente de forma natural en las rocas del subsuelo. Siempre ha existido desde que se formó la Tierra y siempre existirá, porque tiene un periodo de semidesintegración muy largo, de más de 4 millones de años. Y esto lo que nos supone es que siempre va a haber radón, tenemos que adaptarnos a él. Además, el radón es un elemento que proviene, como decíamos, del uranio. El uranio se va desintegrando en sus distintos hijos. Uno de ellos es el radio. El radio, además, da paso cuando se desintegra al radón, y esto quiere decir que aquellas rocas que son ricas en uranio y en radio van a ser ricas emisoras en radón. ¿Cuáles son? Fundamentalmente el granito, que tenemos mucho en Galicia. Entonces, podemos entender que aquellas zonas graníticas van a ser potencialmente ricas en radón. El radón, al ser un gas, puede escapar, como veremos, de la tierra, del subsuelo donde se ha formado, escapar al medio ambiente y puede ser respirado. Una vez que el radón ha escapado al medio ambiente, tiende a formar agregados con los aerosoles, los clúster que llamamos, que al ser inhalados se depositan en los epitelios bronquiales y allí continúa su desintegración radiactiva, provocando pues la radiactividad, provocando daños celulares en los tejidos y en el ADN, lo cual se traduce, como veréis después, como os explicará Alberto, el profesor Ruano, cáncer de pulmón. ¿Qué características importantes tiene el radón? Pues la primera, que es un gas. Diréis, bueno, pues qué tontería. Pero es un gas, es el único gas de toda la cadena del uranio, es el único que es un gas. Los demás son sólidos, son elementos sólidos. Esto quiere decir que el uranio siempre va a permanecer allá donde se originó, en esa roca, sus descendientes también, pero cuando el radio se desintegra en radón, si el radón tiene la oportunidad, va a escapar, se va a filtrar por los poros aéreos que pueda haber en la roca, en el suelo, y por ahí puede desplazarse. Es decir, no se va a quedar en el lugar donde se originó. Una vez que el radón ha podido escapar de la roca donde se originó, su periodo de vida, su periodo de semidesintegración no llega a 4 días, son 3,8 días. Esto quiere decir que si es capaz de escapar, una vez que termine ese periodo de desintegración, va a volver, se desintegra en el siguiente elemento, en polonio, que ya es sólido otra vez. ¿En qué se traduce? En que si nosotros hemos inhalado radón, sus descendientes van a quedar fijados en el pulmón o donde se hayan establecido. ¿Esto es jefe de protección radiológica? Bueno, vemos aquí el proceso por el cual el radón puede escapar de la roca donde ha sido generado a los poros de aire que puedan haber en el suelo. Es lo que se llama el proceso de emanación. No todo el radón que se está produciendo en la roca va a emanar. No todo el radón va a poder escapar a los poros que están en el suelo. Solo aquel radón que esté más superficial de los granos. El otro va a quedar secuestrado dentro de la roca, se forma dentro de la roca, queda secuestrado, decae en polonio, en su hijo, y ahí va a quedar para siempre. Una vez que el radón, si tiene la oportunidad de emanar, es decir, de escapar al intersticio del suelo, va a buscar por cualquier medio, se va a mover a más grandes distancias a través del suelo para intentar llegar a la superficie. Si el radón, siguiendo estos caminos, siguiendo los poros, los caminos, las zonas de disgregación del suelo, es capaz de llegar a la superficie, sale al exterior, sale al medio ambiente. Ese proceso es el que llamamos exhalación. Esto nos lleva a pensar, vamos,
que no todo, vamos, que no todo el radón que está en el suelo va a escapar, va a exhalar. La cantidad de radón que exhale un suelo va a depender fundamentalmente de dos factores, que es la composición que tenga en radón, evidentemente, es decir, la composición de la roca madre, pero además el estado de agregación en el que se encuentra el suelo. Si es un suelo, una roca compacta, el radón no va a poder escapar o va a escapar muy poquito, mientras que si es un suelo que la roca está muy disgregada, un suelo poroso que tiene muchas vías de aireación, digamos, sí el radón es capaz de escapar y exhala del suelo. Ese radón que exhala es el que después, cuando nosotros hacemos una construcción encima del suelo, un edificio, ese radón que está exhalando del suelo es el que queda retenido dentro de los edificios. Y es el que nos preocupa, porque es el que se va a concentrar ahí, el que nosotros vamos a estar inhalando. Vemos en la diapositiva, pues bueno, los caminos que va a seguir el radón para desplazarse a lo largo del terreno. Siempre va a tender a buscar los caminos de salida. Se disuelve muy bien en agua, entonces las aguas subterráneas son muy buen vehículo de radón, suelen tener una alta concentración en radón y se mueven largas distancias, hasta más de 100 metros disueltos en el agua, y buscan el camino de salida al exterior. Y sobre todo, como veremos, pues a las viviendas, a las construcciones, a las edificaciones. Una circunstancia, o podemos decir, ¿de qué depende también que un terreno exhale más o menos radón? No solo de la composición del suelo, sino también la velocidad con la que vaya a exhalar radón va a depender del gradiente de concentración, va a ir siempre de más concentración a menos, va a ir con rapidez, se va a difundir, de la presión atmosférica, gradiente de presión atmosférica y de temperatura. Por eso el radón siempre va a tender a salir del suelo para ir al exterior, incluso a los edificios. Además, hay una gran variabilidad de exhalación del terreno en cuanto a radón. El mismo terreno no exhala la misma cantidad de radón ni a lo largo del día, ni a lo largo de periodos cortos de semanas, ni siquiera a lo largo de un año. Porque al estar influenciado por estos gradientes de concentración, temperatura y presión atmosférica, esto hace que las variaciones de temperatura diurnas, por ejemplo, hagan que el terreno exhale más radón, pues por ejemplo, a última hora de la noche. Que haya diferencias de exhalación de radón pues entre el verano y el invierno. Y no son menores, es decir, hay grandes variaciones de concentración. Eso se ve después cuando se hacen los estudios de concentración de radón en edificios, que pueden variar mucho a lo largo del mismo día o de una semana o de periodos pues, entre invierno y verano, por ejemplo. Cuando en un edificio queremos medir el radón que hay, lo que medimos es la concentración de radón, es decir, la cantidad de radón que se ha concentrado, que ha quedado en el edificio, y se mide en becquerelios metro cúbico. Y cuando queremos conocer, como hemos visto que es muy variable, la concentración de radón que puede haber en el mismo edificio a lo largo del año, de las semanas, de los días incluso, para tener una visión más o menos acertada de la cantidad de radón que pueda haber, se utilizan mediciones en periodos largos de tiempo. Porque si utilizamos una medición en un periodo corto, pues de horas, nos va a decir la concentración de radón que hay en ese momento, que puede no ser significativa en relación a la concentración media anual que pueda haber en ese sitio, en ese lugar. Porque hay picos, el radón se mueve en picos, se concentra en picos. Entonces podemos estar midiendo en un momento que haya poco radón y que dentro de 4 o 5 horas tengamos un pico. Por eso las mediciones se hacen largos periodos de tiempo y siempre se estima la media, la concentración media de radón, para que nos dé una visión más próxima a la realidad. Y un par de datos sobre el radón que además os ampliará el profesor Ruano. El radón es la primera causa de cáncer de pulmón después del tabaco y es la primera causa de cáncer de pulmón en personas que nunca han fumado. Al año mueren en España más de 1000 personas a causa de radón. Y en Galicia, son estudios del profesor,
pues unas 110 personas al año. O sea que, bueno, podemos darnos una idea cada uno que piense si es un problema de salud pública o no. La probabilidad de desarrollar un cáncer de pulmón por radón es estocástica, es probabilística. Es decir, no hay un límite por debajo del cual, digamos, por debajo de este nivel de radón no hay peligro de desarrollar cáncer. No lo hay. Es por probabilidad. Cuanta más concentración de radón estamos expuestos, más probabilidad tenemos de desarrollar cáncer de pulmón, y cuanto más tiempo estemos expuestos a esa concentración, mayor es la probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón. Es decir, es probabilística. Y además se lleva a lo largo de toda la vida. Es decir, se acumula, es acumulativa. La última pincelada que os quiero transmitir es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, establece el nivel de referencia de concentración media de gas radón en 100 becquerelios metro cúbico, una media anual. Aquí en España tenemos el nivel en 300 becquerelios metro cúbico en centros de trabajo. En protección radiológica siempre hablamos de un término que es la optimización, es decir, aunque tengamos el nivel de 300 becquerelios metro cúbico, no podemos quedarnos satisfechos si nuestro centro de trabajo, nuestra vivienda, pues está en 215 o en 293. Siempre tendremos que intentar aproximarnos a los 100 becquerelios metro cúbico, siempre y cuando sea posible y rentable y optimizable. Y con esto ya le doy paso al profesor Alberto. Uy, Vale, eso no es nada. ¿me ayudas para cargar mi presentación? Esta es la tuya, ¿no? No, esta es la de Carmen. Esta es la- Vale. Estaba en el escritorio, me parece. Sí. Vale. Bueno, pues buenas tardes. Quería también, antes de comenzar, agradecer al Colegio de Veterinarios pues, que me haya invitado, a su presidente, a la doctora Lomba. Para mí es un placer estar aquí pues, hablando de radón, ¿no? Estos son un poco los contenidos que yo voy a comentar en los próximos minutos, hablar un poco de los efectos del radón sobre la salud y de los estudios que hay realizados. Posteriormente hablaré de la situación del radón en España y en Galicia. Me centraré un poquito en ámbito laboral, pero sobre todo también con estudios que hemos realizado, no tanto en normativa. Y ya finalmente hablaré de cómo se debe de medir el radón. Esta es una fotografía que yo pongo muchísimas veces porque es de antigua, tiene casi 20 años y la tomé en una visita a Estados Unidos y me llamó mucho la atención. Justo debajo de este cartel que está advirtiendo de que la exposición prolongada a gas radón puede ser peligrosa para la salud, había unas escaleras y entrábamos en el subsuelo a ver pues, lo que había sido una antigua mina, una prisión, un depósito de municiones. Y era no tanto un aviso para los que entrábamos ahí como turistas circunstanciales, sino para los trabajadores, los guías que tenían que entrar pues muchas veces al día y enseñar y estar en el subsuelo, por lo tanto expuestos a concentraciones elevadas de este gas, ¿no? Esto también quiere decir que hay muchos países que nos llevan la delantera y verdaderamente sobre el radón está en muchas cuestiones prácticamente todo inventado. En cuanto a la relación entre radón y cáncer de pulmón, pues tampoco es nueva. Fue declarado carcinógeno humano en 1987 y 1988 por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, que está en Lyon y depende de la Organización Mundial de la Salud. Y en el documento que comentaba antes Carmen, de la Organización Mundial de la Salud, se establece un nivel ideal que no se debería de sobrepasar. También tiene un poco que ver con ese principio de optimización de 100 becquerelios por metro cúbico y se indica que bajo ninguna circunstancia pues, se debería de sobrepasar el nivel de acción de los 300 becquerelios por metro cúbico.
También dicen estas organizaciones internacionales que la exposición a gas radón es el principal factor de riesgo del cáncer de pulmón en personas que nunca han fumado y el segundo en personas que han fumado alguna vez en su vida. Existe mucha evidencia científica sobre la relación causal entre la exposición a radón y riesgo de cáncer de pulmón. Mucha de ella ha sido obtenida en España, como ahora veremos, y los primeros estudios se realizaron en mineros. Nos estamos remontando a las décadas de 1970, 1980, en donde se realizaron investigaciones en diversos países del mundo, en mineros de diferentes materiales, y en estas investigaciones lo que se observaba era que en esas minas había un exceso de concentración de gas radón y esto significaba que esos mineros tuviesen un riesgo bastante elevado de desarrollar cáncer pulmonar. En el año 1999 se publica un informe de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, se llama el informe Bayer 6, que lo que hace es establecer a través de una serie de modelización matemática que el riesgo de cáncer de pulmón debido a radón de la población general tendería a ser un riesgo lineal, extrapolando datos obtenidos de todos estos estudios en mineros. Posteriormente, un poco más adelante en el tiempo, se hacen multitud de investigaciones en población general consistente en estudios de casos y controles por los cuales se coloca un detector de radón en las viviendas de sujetos con cáncer de pulmón, otro detector de radón en viviendas de personas que no tienen cáncer de pulmón y se comparan las concentraciones de este gas. De manera general se observa que en las viviendas de sujetos con cáncer de pulmón existe una concentración de radón que es superior a la concentración de radón que hay en las personas que sirven de comparación en esos controles. Todos estos estudios son bastante heterogéneos, pero llega el año 2005 en donde se publica el estudio más importante sobre radón y cáncer de pulmón. Es un estudio que se publica en el British Medical Journal y este estudio consistió en agrupar los datos individuales de 13 estudios de casos y controles realizados en Europa. Fue liderado por una investigadora de la Universidad de Oxford. Nosotros participamos también en esta investigación y esto permitió que el estudio incluyese 7.000 casos y 14.000 controles, 21.000 europeos, todos ellos con su concentración de radón, consumo de tabaco, sexo, edad, un estudio tremendamente potente que como resultado obtiene que existe una relación lineal y estadísticamente significativa entre la concentración de radón y el riesgo de cáncer de pulmón. Por cada 100 becquerelios que aumenta la concentración de radón, el riesgo de cáncer de pulmón aumenta en un 16%. Ese es el estudio más citado jamás sobre radón y cáncer de pulmón y también el mismo año se publica un estudio con características muy parecidas, pero en este caso con estudios norteamericanos y que obtiene un resultado muy parecido. Una relación lineal estadísticamente significativa por la cual por cada 100 becquerelios que aumenta la concentración de radón, el riesgo de cáncer de pulmón aumenta en un 11%. Las consecuencias de este estudio son tremendamente importantes, impactantes diría yo. Como consecuencia de esto se comienza el International Radon Project de la Organización Mundial de la Salud, en donde nos invitan a una serie de investigadores con reuniones, ¿no?, que celebramos en Ginebra, en Múnich, y que acaban culminando en este documento que se ve a la izquierda, que es el Manual de Radón de la Organización Mundial de la Salud. Es en este documento donde se establecen esos 100 becquerelios y esos 300 becquerelios. Tiene 3 autores españoles, 2 de la Universidad de Santiago, y a su vez este documento se traslada en legislación. Para mí esto es muy importante porque ojalá toda la legislación que tuviésemos se basase en evidencia científica tan potente como la que ha obtenido este estudio. Porque en el año 2014 dice la Unión Europea que tenemos evidencia sólida para establecer que en ningún puesto de trabajo de la Unión Europea ni en ninguna vivienda se sobrepasen los 300 becquerelios por metro cúbico. Se da libertad también a los Estados de la Unión para establecer sus propios niveles de acción, pero que nunca deben de ser superiores a los 300 becquerelios por metro cúbico. Por ejemplo, Irlanda tiene 200, el Reino Unido ya no está en la Unión, pero tiene 200 becquerelios, Canadá 200 y Estados Unidos tiene 150 becquerelios por metro cúbico. Toda esta evidencia también se traslada al Código Europeo contra el Cáncer, en donde vemos toda una serie de medidas que debe de seguir la ciudadanía para evitar un riesgo aumentado de cualquier tipo de cáncer, y ahí vemos que en el punto 9
aparece explícitamente mencionado que se debe averiguar si existe una concentración elevada de radón en el domicilio y si este es el caso, pues se debe de tomar acción para reducir esa concentración de gas radón. Esto es un poco la comparación en un editorial que publicamos de cómo los diferentes países han abordado este problema con diferentes aproximaciones. Estados Unidos desde 1988 tiene un nivel de 150 becquerelios, la mitad de España. Hay otros países que han ido reduciendo progresivamente esta concentración, el caso de Canadá, que pasó de 800 a 200, o Suiza, que tenía 1000 y también lo ha reducido. Pero un poco el mensaje de esto es que llama mucho la atención de que cómo es posible que un carcinógeno que está presente en domicilios de todo el mundo tenga diferentes protecciones, con lo cual los ciudadanos, en función de dónde vivimos, estamos protegidos de una manera diferente, ¿no? Desde un punto de vista científico, pues es bastante contradictorio. El primer estudio que nosotros realizamos en España de casos y controles sobre radón y cáncer de pulmón se realizó entre 1992 y 1994. Un estudio que incluyó cerca de 400 participantes en el área sanitaria de Santiago de Compostela. Fue un artículo premiado por la Sociedad Española de Epidemiología como el mejor artículo científico del año en el que se publicó y se encontraron dos resultados importantes. El primero era que la exposición a radón aumentaba el riesgo de cáncer de pulmón ya a concentraciones inferiores a las que se consideraban seguras. Aquí vemos que aparecía ya un riesgo significativo a partir de 37 becquerelios por metro cúbico. Y el otro resultado es que existía una interacción de tipo submultiplicativo entre la exposición a radón y el consumo de tabaco, de manera que si una persona fuma y además está expuesta a concentraciones elevadas de radón, está no multiplicando, pero tampoco sumando riesgos, sino algo intermedio entre ambos factores de riesgo. Esto tiene implicaciones muy importantes desde un punto de vista de salud pública. Un poco más adelante hacemos otra investigación, pero en este caso con casi 1000 participantes de las áreas sanitarias de Orense y de Santiago de Compostela, en donde vemos que los resultados de esta primera investigación se repiten. Encontramos un riesgo estadísticamente significativo a partir de los 50 becquerelios por metro cúbico y también una interacción submultiplicativa entre la exposición a radón y el consumo de tabaco a la hora de cuantificar el riesgo de cáncer de pulmón. Esto se puede ver muy bien aquí, porque en esta tabla lo que vemos es el efecto del consumo de tabaco y el efecto de la exposición a radón. Claramente, el radón aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, tenemos un riesgo que es significativo, pero el riesgo de cáncer de pulmón está mucho más aumentado por el consumo de tabaco. Esto significa que cuando tengamos que hacer una recomendación de salud pública para reducir el riesgo de cáncer de pulmón, nunca nos debemos olvidar de que lo más importante es evitar el consumo de tabaco. Evidentemente, el radón es un riesgo, pero la línea de acción principal debe de ser reducir el consumo de tabaco. Esto no quiere decir que en muchos países no se haya utilizado la exposición a radón en domicilios para conseguir que los fumadores puedan dejar de fumar, precisamente a través de esta evidencia que estamos viendo aquí. Hemos realizado también recientemente uno de los estudios mundiales más importantes sobre el riesgo de radón frente al cáncer de pulmón, pero en personas nunca fumadoras, porque toda la evidencia anterior se basaba fundamentalmente en datos obtenidos a través de sujetos que habían fumado alguna vez en su vida. Nosotros quisimos ver qué ocurría con el radón respecto al riesgo de cáncer de pulmón en personas que nunca habían fumado. En este estudio incluimos más de 500 casos nunca fumadores, fue un estudio multicéntrico, varias comunidades autónomas, 11 hospitales participantes y aquí de nuevo encontramos una relación dosis-respuesta, un modelo lineal y además encontramos, esto es interesante, que el radón produce cáncer de pulmón, pero en los nunca fumadores a partir de los 200 becquerelios por metro cúbico. Esto indica que si tú nunca has fumado y tienes radón en tu casa, parece como que es necesario que haya más radón para aumentar la probabilidad de desarrollar un cáncer de pulmón, lo cual subraya, bueno, de nuevo, la importancia causal del radón, no solo en el cáncer de pulmón en fumadores, sino también en nunca fumadores. Y ya finalmente, en el año 2020, publicamos de nuevo otro de los estudios más importantes por tamaño muestral, con 1.800 casos, 1.800 controles, la mayoría de ellos también en Galicia, en donde de nuevo vemos que existe una relación causa-efecto entre la exposición a radón y el riesgo de cáncer de pulmón. Nos encarga en el año 2018-2019 el Ministerio de Sanidad un estudio para ver cuál es el riesgo de cáncer de pulmón
debido a la exposición de radón, la mortalidad atribuida por esta enfermedad en España y en sus comunidades autónomas. Esto lo publicamos como artículo científico y también como informe del Ministerio y sirve de base importante para el actual mapa, para el actual Plan Nacional de Radón, que acaba de entrar en vigor, proporciona evidencia para este plan. Y es el primer estudio, además, a nivel internacional que lo que hace es ajustar la exposición a radón en función de la altura de la vivienda. Todos los estudios previos lo que han hecho es decir, si tú no vives en Vigo, es una zona de mucho radón, pues asignar, independientemente de que viva en una planta baja o en un 8º piso, la misma concentración de radón. Esto no es cierto, porque la planta baja siempre va a tener más concentración de radón que la concentración de radón que va a haber en una 8ª planta. Nosotros, a través de datos de catastro y demás, hemos sido capaces de hacer este ajuste y, como comentaba Carmen, aquí podemos tener dos visiones. Por un lado, hemos visto que la mortalidad global por cáncer de pulmón debido a la exposición a radón en España es de unas 1.000 personas aproximadamente. 1.000 personas no, 1.500 personas, pero si tenemos en cuenta este ajuste, esta mortalidad se reduciría a cerca de 900 personas. Lo que sí hemos visto al calcular la mortalidad atribuida por comunidades autónomas es que Galicia y Extremadura pues son las comunidades autónomas en donde hay una mayor mortalidad por cáncer de pulmón atribuida a la exposición a radón. Esto es muy importante. Es muy importante porque tenemos evidencia también para políticas un poco a medida por comunidades autónomas en función del riesgo que supone la exposición a radón de cáncer de pulmón. En cuanto a radón residencial y otros tumores, es una línea de trabajo que estamos explorando. Ahora al final comentar un estudio que estamos comenzando. Estamos ya con datos de un estudio nuevo, novedoso a nivel internacional de nuevo, sobre radón y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en donde acabamos de ver que las personas que llevan muchos años viviendo en su domicilio, parece que tienen un poco más de riesgo de cáncer de pulmón debido a la exposición a radón. Perdón, lo he dicho mal. La costumbre más de hablar del cáncer de pulmón, en este caso de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, debido a la exposición a radón. Es el primer estudio que coloca detectores de radón en las viviendas de sujetos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que nunca han fumado. Lo que sí podemos concluir es que no existe relación entre la exposición a radón y otras enfermedades que no sean el cáncer de pulmón. Cualquiera que diga lo contrario es un alarmista. No es algo que diga yo, es algo que dicen las organizaciones internacionales y yo, desde luego, no las voy a contradecir. Dicho esto, no es poco que el radón produzca cáncer de pulmón, pero hay que tener mucho cuidado en radón y cáncer con radón y cáncer de pulmón. En cuanto a los mapas de radón, aquí tenemos el Mapa Nacional de Radón, elaborado por el Consejo de Seguridad Nuclear. Este mapa tiene 12.000 mediciones de radón en otras tantas viviendas. A nuestro laboratorio se le encargó medir 11 provincias españolas por competencia técnica, toda Galicia y todas las provincias que van desde Asturias hasta Huelva, y vemos la distribución muy heterogénea, pues en este caso del radón, ¿no? Porque está muy asociado al sustrato geológico granítico. Entonces, según el Consejo de Seguridad Nuclear, el 70% del territorio gallego está afectado por concentraciones elevadas de radón. A continuación tenemos Extremadura con un 47% y luego la Comunidad de Madrid con en torno a un 30%. Son datos oficiales de la Autoridad Nacional de Protección Radiológica. Y aquí podemos ver los mapas de nuestro estudio sobre mortalidad atribuida a radón por comunidades autónomas, que tienen un paralelismo claro con los datos del Consejo de Seguridad Nuclear. Nosotros en Galicia tenemos nuestro propio mapa de radón de la Universidad de Santiago, accesible públicamente a través de www.radon.gal, y nuestro mapa tiene 6.080 mediciones de radón en otros tantos domicilios. Mapa nacional, 12.000 mediciones, mapa de Galicia, 6.080 mediciones. Estamos a años luz de todo lo que se ha hecho en España hasta ahora y tenemos casi el doble de mediciones del mapa de radón de Portugal. Esto nos permite ver que el 18% de las viviendas gallegas superan los 300 becquerelios por metro cúbico, tener datos muy pormenorizados a nivel municipal y no solo esto, sino tener datos para muchos municipios a nivel de sección censal. Nosotros seguimos trabajando en esto. Tenemos varios prototipos de mapa. Aquí vemos uno por cuadrículas de 5 kilómetros cuadrados, donde pinchando en la cuadrícula podemos ver el número de mediciones y la media geométrica. Las provincias gallegas más afectadas son Orense y Pontevedra.
Afortunadamente, Lugo es quizás la provincia menos afectada, pero esto no quiere decir ni que todas las casas de Orense y Pontevedra tengan radón elevado, ni que no haya ninguna vivienda en Lugo o puesto de trabajo que tenga radón elevado, ¿no? Como dice la Agencia de Protección Ambiental Americana, si no se mide, pues no se sabe, ¿no? Y esto es así. ¿Cómo medimos el radón y cómo tenemos en cuenta la calidad de las mediciones? Bueno, esto es muy importante. Es muy importante porque tenemos ya norma. Yo aquí tengo un detector de trazas, que es el que nosotros utilizamos para medir. Lo voy a pasar, es un detector que tiene un funcionamiento muy sencillo y que realmente la medición de trazas es la única que tiene validez legal en España. Estos detectores también son los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y nos permiten dar una concentración de radón anualizada. Son los que se deben de utilizar tanto en puestos de trabajo como en viviendas, como estaba comentando, y en algunos casos, fuera de lo que dice la normativa legal vigente, se puede utilizar medición en continuo. Nosotros utilizamos estos detectores se llaman también Alpha Track, porque lo que permiten es, Alpha Track significa traza alfa. Si se fijan, llevan unos huequecitos a los lados, entonces el aire entra, ese radón va disuelto, digamos, en el aire, se transforma en otros elementos, en esa transformación se libera la partícula alfa que impacta en un plástico que lleva dentro del detector, genera una muesca, de ahí el track, y luego esto a través de un proceso de revelado químico pues se mide en el laboratorio y se da pues un resultado, ¿no? Relativamente sencillo, aunque detrás hay todo un procedimiento que tiene que estar acreditado y esto sí que ya no es tan sencillo, ¿no? Aquí podemos ver lo que dice la normativa sobre medición de radón en puestos de trabajo. Ahora nos comentará Carmen qué es lo que dice, porque va a significar un cambio verdaderamente importante. Y también decir que nosotros, como aquí vengo a hablar de mi libro, que como laboratorio acreditado, estamos muy orgullosos de ser un laboratorio acreditado por ENAC. Actualmente solo hay 6 laboratorios en España acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación. Es el máximo grado de acreditación posible, lo que nos permite hacer mediciones con validez legal no solo en España, sino en el extranjero. Y fuimos el primer laboratorio español acreditado por técnica en continuo, un detector que se pueda colocar durante 3-4 días, pero el segundo laboratorio español en ser acreditados por medición de trazas, ya en el año 2019. Este es el informe que se puede descargar sobre nuestra acreditación, públicamente accesible. También, como dice la norma, estamos acreditados o estamos registrados como laboratorio de ensayo por el Instituto Galego de Vivienda de Solo. Para poder hacer mediciones en viviendas, pues hay que estar acreditados no solo por ENAC, sino también registrados como laboratorio de ensayo en la entidad correspondiente. Y la colocación de los detectores pues es muy sencilla, ¿no? Es muy sencilla porque se colocan a una altura de entre 60 y 180 centímetros, fracción respirable. Lo bueno de los detectores como este es que nos dan una concentración de radón anualizada, lo cual permite poder decir que a lo largo del año pues la concentración de radón por término medio es de un valor determinado y que nos permite después poder realizar o no, si es pertinente, una intervención de remediación. Y ya estoy acabando. En cuanto a otro proyecto que nos acaban de conceder del Instituto de Salud Carlos III, pues estamos comenzando un estudio para ver si el radón puede producir tumores cerebrales. Los tumores cerebrales tienen una etiología desconocida, pero se sabe que su principal factor de riesgo es la exposición a radiación ionizante. Y llama la atención cuando el radón en radiación ionizante no hay ningún estudio a nivel mundial que haya medido la concentración de radón a nivel de las viviendas. Esto lo estamos haciendo ahora, estamos colocando los primeros detectores de radón en viviendas de sujetos diagnosticados con tumores cerebrales y en sus correspondientes controles. Y bueno, veremos qué pasa. Si alguno de ustedes quiere colaborar como control, aquí dejo la dirección a la cual nos pueden enviar este interés. A lo que pedimos es que se comprometan a contestar un cuestionario, firmar un consentimiento informado que corresponde, ojo, la autorización a entrar en historia clínica electrónica en la parte de protección radiológica. Evidentemente tiene su CEIC, su Comité de Ética de Investigación Clínica aprobado, porque nos interesa ver las pruebas de imagen
que impliquen exposición a radiación ionizante que hayan recibido tanto los casos como los controles, ¿no? Decir que la exposición a radiación ionizante está aumentando a nivel mundial, precisamente por el envejecimiento de la población. A medida que nos hacemos más mayores, vamos a tener más pruebas radiológicas y si tenemos mucho radón en casa, esta radiación está sumando. Entonces, bueno, esto es objeto de estudio, ¿no? Siempre dudo de si poner esto o no. Quizá haya gente que nos esté viendo, pero porque puede parecer pretencioso. Pero bueno, yo creo que es importante el decir que según páginas, porque trabajamos mucho, trabajamos un montón, que según páginas web independientes tenemos el liderazgo mundial en producción científica en radón en los últimos 10 años. Esto no es algo que haga yo, lo hacen unos, no sé dónde están, y todo esto no se puede hacer sin un grupo de investigación. Yo soy Alberto, pero aquí están Agustín, Juan Barros, el precursor de todos los estudios de radón en Galicia. Yo siempre digo que soy un descendiente de vida media corta de Juan Barros, soy más joven que él ya se ha jubilado, pero trabajamos mucho y nos gusta mucho lo que hacemos. Y nada, estoy a disposición. Muchas gracias. Bueno, Carmen ahora, tiene que hablar Carmen un segundo. sí, Normarera. perdona, Carmen. Sí, soy capaz. Pasé, que ocupe el sitio. La legislación. La parte de los símbolos. Pero ahora, como ha cambiado mucho, Ya buscas. Vale. Bueno, vamos a pasar esta primera parte de la presentación y vamos a comentar ahora lo que es la parte de legislación, es decir, lo que nos afecta en los centros de trabajo el radón. No me voy a demorar mucho en la legislación, es farragosa, un poco agradecida. Deciros que la primera legislación importante que entró en vigor en Europa fue en el año 2013, con la directiva del Euratom, la 59, la cual nos obligó a los Estados miembros a tener normativa propia sobre radón en el año 2018. Con esta normativa, bueno, ya se empezó un poco a trabajar en lo que es radón, concentraciones, a marcar los límites, los niveles de referencia, pero básicamente uno de los hitos importantes fue eso, decirnos a todos los Estados miembros que teníamos que tener legislación propia en el año 2018. Mientras tanto, en España se empezó a trabajar, el Consejo publicó el mapa potencial de radón. Es un mapa, como os comentaba Alberto, en el que se nos muestra la probabilidad por cada zona de que los edificios tengan una concentración elevada de radón. Para ello utilizo 3 fuentes. Por un lado, las mediciones de concentración de radón en viviendas. También utilizo los mapas estratigráficos, es decir, cómo estaban conformados los suelos. Y también mediciones de radiación gamma. Fueron midiendo la radiación gamma que exhalaba el suelo y con estos 3 informes, con esta información, elaboraron el mapa potencial de radón en España. Si lo comparásemos o pusiésemos al lado el mapa potencial de radón en Portugal, veríamos que es la continuación exacta del de España. O sea, se ve perfectamente que también es rico en granito y el potencial es el mismo. Llega el año 2018, en España pues estamos así un poco pasando del tema. No entra en vigor la legislación, se está haciendo, y en diciembre del año 2022, es decir, hace un año muy poquito, entra por fin en vigor el Real Decreto 1029 del 2022, que es el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes. En este reglamento no es específico de radón, es un reglamento sobre protección contra las radiaciones ionizantes, es decir, exposiciones médicas, centrales nucleares, todo lo que es radiación ionizante, y por primera vez se incluye el gas radón. ¿Cuál es la novedad más importante? A partir de ese momento, obliga a medir gas radón en los centros de trabajo, pero hace 2 distinciones.
Por un lado, desde el momento en que entra en vigor, obliga a medir gas radón en los puestos de trabajo que se encuentren en subsuelo, es decir, cuevas turísticas, parkings públicos, todo lo que esté bajo suelo es obligatorio desde hace más de un año que midan gas radón. Aguas termales, centros de tratamiento de aguas termales y centros de tratamiento de aguas de origen subterráneo. Por lo que comentábamos antes, las aguas de origen subterráneo tienen una alta concentración en radón y entonces los puestos de trabajo tienen que estar controlados. Sin embargo, otorga una prerrogativa, un periodo de demora de 18 meses para que otros centros de trabajo tengan la obligación de medir gas radón. Es decir, a partir del 22 de junio de este año, los demás centros de trabajo tienen que medir gas radón siempre y cuando cumplan dos circunstancias. Y es que se encuentren en planta baja o bajo rasante, es decir, en naves, y que se encuentren en los términos municipales de actuación prioritaria. ¿Qué nos quiere decir? Primero, los que estén en planta baja, todo, tiendas, oficinas, centros comerciales, todo lo que esté en planta baja, incluso imaginaros una oficina que esté en un edificio que ocupe varias plantas, si una de ellas está en planta baja, ya hay que medir gas radón. Y que estén en los términos municipales de actuación prioritaria, que ahora veremos cuáles son. Y como comentaba el profesor Alberto Ruano, pues nada, hace un mes escaso se publicó por fin el Plan Nacional contra Radón. Muy bien. Entonces, ¿quiénes estamos obligados a medir gas radón? ¿Qué centros de trabajo? Pues utilizando como fuente el mapa potencial de radón del CSN, se creó, bueno, estamos a la espera de que el CSN nos saque la lista de municipios y hasta el momento lo que se está utilizando es la lista de municipios zona 2 del Código Técnico de Edificación en la sección HS6. En esta lista, con esta lista se crea este mapa y aquí estamos en un bonito color burdeos todas las zonas de actuación prioritaria. Es decir, en todas estas zonas que veis en color burdeos es obligatorio medir gas radón en los puestos de trabajo, planta baja. Prácticamente toda Galicia, Extremadura, parte de Andalucía, Sierra de Madrid, parte de Cataluña, Islas Canarias. Sí llama la atención que no toda Galicia, hay como unas pequeñas islas en medio que no están dentro de la lista de municipios. Me imagino yo, probablemente Alberto lo sepa mejor, probablemente sea porque cuando se realizó el listaje no contaban con suficientes mediciones y quisieron ser conservadores. Dijeron, no tenemos suficientes datos para meter este municipio dentro de la lista y lo dejamos como zona 1 o no zona de prioritaria. Claro, si vemos, por ejemplo, Pontevedra, que es toda entera municipio de actuación prioritaria, excepto Salvaterra do Miño y El Rosal, pues bueno, podemos pensar que probablemente sea interesante medirlos también en esos municipios. Pero bueno, legalmente con la ley en la mano no tendrían por qué medirlo. Otra cosa es lo que nos diga un poco el sentido común. Claro, pero en aquel momento no se introdujeron en la lista. Probablemente, bueno, esperemos a ver si el CSN publica su lista propia, a ver cómo evoluciona. Bien, sabemos quiénes tenemos que medir, ¿no? Pues toda Galicia, puestos de trabajo, planta baja. ¿Cómo se realiza el estudio? En el Real Decreto ya nos dice que se hará una estimación del promedio anual de la concentración de gas radón. ¿Y quién debe hacerla? El titular de la actividad laboral, es decir, el dueño de la empresa, el titular de la empresa. Es el que tiene que acometer el estudio. Pero claro, normalmente pues no tienen conocimientos en protección radiológica. Y entonces la ley nos dice que pueden contar para ello con el asesoramiento de una unidad técnica de protección radiológica. ¿Por qué es esto? Las unidades técnicas de protección radiológica, las UTPRs, somos empresas especialmente autorizadas por el Consejo de Seguridad Nuclear y somos las únicas que podemos llevar a cabo la protección radiológica contra radiaciones ionizantes. Estamos autorizadas
hemos estudiado, hemos trabajado toda la vida con ellas y el radón es una radiación ionizante. Entonces, somos los expertos en asesorar sobre cómo los pasos que debe de seguir un estudio para que esté bien hecho. Otra cosa que se haga el estudio, bueno. ¿Cómo hay que hacer el estudio? Hay que colocar detectores de radón y solo se pueden colocar detectores pasivos de trazas y que pertenezcan a un laboratorio acreditado por la norma, por la 17.025. Es decir, no vale cualquier laboratorio, yo me compro unos detectores, me los pido por internet, los coloco. No, no valen. Tienen que ser laboratorio acreditado. Es muy importante la colocación, porque es muy sencilla. Pero también es fácil no colocarlos bien o en el sitio óptimo, lo cual nos falsearía un poco el estudio. Digamos que no nos lo echarían por tierra, pero bueno, se colocan. Y lo más importante es que esos detectores queden precintados. ¿Por qué? Porque hay que seguir una trazabilidad. Es decir, el técnico los coloca, los precinta y cuando los va a recoger 3 meses más tarde, tiene que asegurarse que ese detector no ha sido manipulado. ¿Por qué? Porque en un centro de trabajo, cuando posteriormente el laboratorio arroja el informe, la UTPR va a decir, bueno, pues en función de este resultado, pues yo voy a aconsejar que se haga una medida de remediación que va a costar dinero. O si veo que es una medición FETEN de 50 becquerelios metro cúbico, voy a decir, jolín, pues mira, no tienes que hacer nada, está fenomenal. Pero es que si ese detector ha sido manipulado y alguien lo ha cogido y se lo ha llevado a su casa, o lo ha bajado al sótano, o lo ha colocado fuera en la ventana, es una medida falseada que luego, cuando hagamos las recomendaciones, puede incidir o en la salud de los trabajadores, porque nos estamos equivocando, o que al empresario le suponga un desembolso de dinero. Como eso no lo podemos saber, por eso la trazabilidad tiene que ser asegurada. Se colocan y se recogen y no pueden haber sido manipulados. Continuamos con el estudio, los hemos colocado, han estado un mínimo de 2 meses, lo ideal son 3 meses midiendo, los recogemos, se mandan al laboratorio acreditado y arrojan el resultado. Nos llega el resultado y hay que hacer un análisis. Lo ideal es hacerlo conjuntamente con el titular de la empresa o con el servicio de prevención de riesgos para tomar decisiones. Porque, ¿qué puede ocurrir? Pues imaginemos que la concentración media está por debajo de 300 becquerelios metro cúbico, muy por debajo, decimos, bueno, pues está estupendo. No hay una concentración que supere el nivel de referencia, está fenomenal. No hay que hacer nada. Pero puede ocurrir que esté por debajo de los 300 becquerelios metro cúbicos, pero que querramos optimizar. Puede ocurrir que no esté lo suficientemente baja y digamos, bueno, pues vamos a seguir realizando el estudio otros 3 meses, porque lo ideal en una empresa sería hacer un estudio de 1 año completo. La ley nos dice que en periodos de 3 meses, para conocer exactamente la concentración de radón. Pero bueno, 4 veces, sí. Pero bueno, en principio con 3 meses es suficiente. Entonces podríamos pensar en, bueno, vamos a continuar el estudio o vamos para intentar reducir los niveles de radón, dependiendo un poco, hay que ir mirando. Hay que tener en cuenta que son estudios a medio plazo, a medio largo plazo. O sea, no nos podemos fijar una meta de, bueno, a ver si en 2 meses, 1 mes lo tengo resuelto. No. Y puede ocurrir que cuando nos lleguen los resultados del laboratorio estemos por encima del nivel de referencia. Si estamos por encima del nivel de referencia, hay que remediar. ¿A qué llamamos remediación? A todas las actividades, a todas las acciones que llevemos a cabo dentro del edificio para descender los niveles de concentración de radón. Suelen ser estructurales. Y puede ocurrir también que cuando hayamos medido, en ese edificio no puedan ser llevadas a cabo remediaciones, pues porque, por ejemplo, sea un edificio histórico y que no podemos hacer una obra. ¿Qué ocurre entonces si tenemos que remediar
Pues que tenemos que contactar con una empresa que sea especialista, que sepa remediar. Mi consejo, no es bueno contactar con Pepe Gotera y que nos haga ahí una chapucilla porque, hombre, a lo mejor lo hace bien, pero a lo mejor no lo hace bien, no nos soluciona el problema o lo puede agravar. Entonces, la UTPR también y el laboratorio también nos aconsejarán, pues bueno, para la remediación, pues hay estas empresas, contacta, pide presupuesto y hay que pensar, hay que dilucidar cuál es la mejor estrategia de remediación. Hay varias formas de remediar, para cada edificio serán mejores unas u otras dependiendo de la concentración de radón y del propio edificio. Hay que ver que normalmente cuando la casa, el edificio, cuanto más terreno, más superficie esté en contacto con el suelo, más probabilidad hay de que entre radón. Y todo lo que esté enterrado en subsuelo, más probabilidad tiene. ¿Cuál es la técnica? No me voy a extender en remediación porque yo no soy experta en remediar, o sea, que no tengo ni idea, básicamente. ¿Cuál es la técnica que suele ser más eficiente costo-beneficio? La llamada despresurización del terreno. Simplemente consiste en hacer un agujero, una arqueta por la que no suelen ser muy grandes, también depende de la superficie de la casa. Se hacen o bien debajo de la casa o lateral, y lo que hace esa arqueta es recoger el garradón que está en el subsuelo, lo canaliza por el tubo y lo extrae por una chimenea por encima de la casa. Es importante que sea por encima porque si te lo sacas a lo de la ventana, el radón que estás sacando por el suelo, pues te está entrando por la ventana. En esas cosas digo que es importante gente que sepa remediar, porque una tontería como esta, pues te puede estar fastidiando. Por ejemplo, si el edificio ya tiene una cámara de ventilación, pues ahí es mucho más sencillo. Lo que haces es ventilarla. Le dejas un paso de aire para que entre el aire, para que ventile, lo sacas por ventilación forzada y listo. Ese es un ejemplo de una casa donde ya se ha hecho una remediación y queda así, se tapa la arqueta, no se ve. Aquí está el tubo extractor, arriba está la extracción y ya está. Suelen ser muy eficaces, ¿eh? Pero bueno, hemos remediado y ¿qué decimos? Pues ya está. ¿Nos quedamos ya contentos? No. Hay que volver a medir, porque hay que asegurarse que la remediación ha sido eficaz. ¿Cuál es el procedimiento para volver a medir? El mismo que la primera vez. Detectores de trazas pasivos, 3 meses, los colocamos preferentemente en el mismo lugar, se hace la trazabilidad, se recogen, se mandan al laboratorio. Evidentemente lo ideal es hacerlo con el mismo laboratorio para que las mediciones sean homogéneas y se vuelven a analizar los resultados. ¿Cuáles van a ser? Que hemos bajado la concentración anual por debajo de los niveles de referencia. Pues ya está, hemos terminado el estudio. Optimizar si lo creemos conveniente, pero ¿qué pasa si no somos capaces de bajar por debajo del nivel de referencia? ¿O es un edificio que no podemos llevar a cabo una remediación? Pues que en ese caso hay que llevar a cabo hay que tomar medidas de protección radiológica. Estoy hablando siempre en centros de trabajo, no en viviendas. La vivienda es completamente, es otro mundo, no tiene obligación legal de medir. Si en el centro de trabajo estamos por encima de los 300 becquerelios metro cúbico, la UTPR, y solo puede ser la UTPR, tendrá que tomar medidas de protección radiológica. Estas medidas van a ir desde señalización de áreas hasta ponerle dosímetros a los trabajadores, incluso limitación horaria de trabajo. Esto se hace para llevarlo a cabo, hay que hacer, eso sí, un estudio con equipos en continuo que nos digan exactamente cuál es la variación horaria, por lo que decíamos antes. Imaginaros pues, un hospital o un centro de trabajo que tengan turnos horarios, que haya gente que trabaja de día, otros de noche, no están sometidos a la misma concentración de radón. Y entonces hay que hacer un estudio pormenorizado, además puesto de trabajo por puesto de trabajo, durante al menos 5 días no consecutivos, ver cómo va variando y hacer una estimación horaria, un cálculo. Este trabajador está recibiendo una dosis por radón de tantos milisievert, pues va a poder estar en esta área de trabajo
estas horas y cuando cumpla estas horas no puede estar en este puesto de trabajo. Y eso solo lo puede hacer la UTPR. Finalmente, ya hemos pasado todos los pasos, hemos medido, si ha sido necesario hemos remediado. ¿Qué tenemos que hacer? Pues el informe final. ¿Y qué nos dice la ley? Que el informe final lo hará el titular, los trabajadores que han sido designados para ello o el Servicio de Prevención a UTPR. Lógicamente el informe final lo hará pues el Servicio de Prevención a la UTPR que hayan hecho el estudio. Importante, este informe tiene que estar a disposición del trabajador. Todos los trabajadores tienen derecho a conocer a la concentración de radón a la que están sometidos. No lo dije anteriormente, pero en la norma de la Unión Europea, en el reglamento del 2013, ya ponía que en los centros de trabajo había que medir el radón y que los trabajadores tenían el derecho de conocer y de solicitar que se hiciesen mediciones en sus puestos de trabajo desde el año 2013. Entonces, estos informes estarán a disposición del trabajador. También tienen que estar a disposición de la autoridad sanitaria competente, a la inspección de trabajo, porque será la inspección de trabajo cuando se inspeccione el centro de trabajo la que os lo va a pedir. Es la autoridad que os lo va a pedir. También a las administraciones públicas competentes en materia laboral y al Consejo de Seguridad Nuclear. Estos informes además van a tener que guardarse durante al menos, cuando entre la instrucción lo dirá, 30 años. Y deberán repetirse cada 5 años. Y nada, solo quiero terminar, bueno, agradeciéndoos vuestra atención, por supuesto, y mi consejo personal es, ya que tenéis que medir, porque hay que medir en los centros de trabajo, asesoraos bien, dejaros asesorar. Medir es muy barato y estar asesorados por buenos profesionales va a marcar la diferencia en que sea un estudio bien hecho, a que sea reguleras. Nos jugamos bastante, aunque no lo parezca, desde el punto de vista de la salud de los trabajadores y económicamente del empresario, porque bueno, una remediación pues a lo mejor te puede subir a 2.000, 3.000 euros, depende. Y bueno, pues es interesante hacerlos bien. Y la última pincelada es importante, es obligatorio medir en centros de trabajo, pero en viviendas es fundamental. No es obligatorio, pero es fundamental. Y con esto acabo. Muchas gracias a todos. Gracias, Carmen. Bueno, vamos a comenzar un turno de preguntas con las personas que están aquí presentes. Si alguien quiere hacer una pregunta, que levante la mano. Inspección de trabajo ya va a exigir esto ya. Debería. Ya. En los centros de trabajo que decíamos antes, subsuelo, aguas termales, cuevas, Sí. debería estar pidiéndolo. Y a partir del 22 de junio de este año, también. Ya para que de oficina y ahora otros. Bueno, siempre centros de trabajo. ¿no? Va a haber mucho más teletrabajo. Pues fíjate, esa es una pregunta, es una cuestión muy interesante. Porque si teletrabajas, En la oficina. tu casa es tu centro de trabajo. Claro. Ah, ¿Estás obligado a mirar radón? y entonces ya tendrías que ir por cuenta del empresario. En tu casa. Claro, esa es una cuestión que ahora con el COVID, Ahí pues va a es. haber- Claro, Tengo dudas sobre eso. claro, por eso es una cuestión muy discutible. Ahí, y esto está, judicialmente va a crecer. Sí, está- sí. esto igual Bueno, que está en después, discusión, yo veo sí. que es otro nicho más de trabajo nuevo, embarcación y todo tal, y entonces ahora dicen que Siempre lo sabía. sí, siempre todo. Y después, ¿cuánto cuesta un análisis? Una sola, o sea, Para una vivienda, la medida de sí, por ahí anda. Sí. de los medidores. Y después, ¿aguas termales os referís al agua o al espacio, a los balnearios? Nosotros hemos medido en balnearios y hace ya muchos años y sorprendentemente no tenían un problema de radón. Probablemente por una cuestión de ventilación. Sí, pero a ver, cuando uno va a un balneario, igual que va a un hotel, está allí un tiempo
breve, ¿no? No, pero me refiero al agua. El agua termal no tiene problema. No, no, no. De hecho, no. Hay estudios realizados tratando de asociar concentración de radón en aguas con tumores genitourinarios y no se ha encontrado ninguna asociación. Entonces, vamos, yo no me preocuparía. Claro, además hay que tener en cuenta que el radón sí está en altas concentraciones en aguas de subsuelo. Habla para aquí, que si no, Subsuelo. Pero es cierto que en cuanto el agua corre, desgasifica muy rápido y entonces el radón sale del agua. Entonces el problema sería más la inhalación del gas radón en los centros termales. Claro, Por eso es lo que dice por el... ejemplo, te dan aerosoles. Sí. Aerosoles, después de agua que te meten por el seno y te sale por el otro lado. Eso no sé si tiene riesgo, no lo tiene. No, vamos, yo no me preocuparía. Sí. Vamos, de verdad que no me preocuparía. Me preocuparía de estar respirando en casa Ya. 800 becquerelios durante 30 años. Exacto. Para que os hagáis una idea, 300 becquerelios en una vivienda a lo largo de un año, según la Comisión Internacional de Protección Radiológica, equivale a 14 milisieverts. Y esto es un poco más que un TAC completo torácico todos los años. Es una barbaridad, ¿eh? Para que os hagáis una idea, los que tenéis clínica y trabajáis con rayos X, los trabajadores profesionalmente expuestos a radiaciones ionizantes, tenemos un límite anual de 20 milisievert al año. El público es 1 milisievert al año. Lo que comentaba Alberto, un trabajador que esté expuesto a 300 becquerelios metro cúbico, en su puesto de trabajo está expuesto, según a 4 milisievert al año. Pero es que una persona que tenga esos 300 becquerelios metro cúbico en su casa está expuesto a 14 milisievert. Mientras que a radiación ionizante, pues por rayos X, en general, el límite es 1 milisievert al año. Y en tu casa, que es donde estás más tiempo, más seguro, más relajado, pues es donde estás más expuesto a radiaciones ionizantes. Por eso la importancia de medir en las casas también. Y la medida media, ¿no? Cuando va a Difunde, nada. Una vez que sale, nada. Difunde rápidamente. Y es muy eficaz, ¿eh? Hay una pregunta que nos hacen, que es Luisa Méndez. ¿La instalación de energía geotérmica puede influir en los niveles de radón en una vivienda? Yo, hasta donde yo sé, no influiría. Hay estudios que se han hecho, yo no sé muy bien cómo funciona esta energía, pero hay estudios que se han hecho, por ejemplo, en canalizaciones de gas y también porque puede haber radón disuelto en gas del que usamos en casa, y no se ha visto que esa concentración en esas viviendas sea superior a otras viviendas que utilizan otro tipo de energía. Yo lo que me preocuparía sobre todo es, independientemente de que sea energía geotérmica o no, del grado de aislamiento de la vivienda en el subsuelo. Algo que también hay que tener muy en cuenta, que no se ha comentado, es que toda vivienda nueva que se construya ahora en España o que tenga una reforma importante debe de medir radón. Y el arquitecto está obligado a medir radón. Y los arquitectos no están midiendo radón como deberían de medir. Y lo digo porque es así. Ya me he comunicado con el Colegio de Arquitectos, entonces deberían de cumplir su obligación. Nos están llegando consultas de arquitectos que el arquitecto municipal les reclama en la licencia de primera ocupación que hayan medido radón según el código técnico de SH6. Y claro, el arquitecto dice, uy, no tengo, me he comprado el aparatito en internet, esto no vale. Tiene que ser una medición acreditada. Sí, de hecho en el código viene especificado, por ejemplo, en los municipios 2, en los que estamos por Galicia, la obra nueva y rehabilitaciones importantes tienen que tener 2 medidas de protección antirradón. Normalmente suele ser la membrana antirradón, que hay que saber colocarla muy bien. Es importante. Por eso antes os comentaba la importancia de gente que sepa. Tiene que estar bien colocada para que no filtre radón
Y normalmente se pone la segunda media antirradón, que suele ser cámaras ventiladas. Pero una vez que se hacen, o sea, se ha construido el edificio, se han puesto esas 2 medidas antirradón, tienen que medir, y es lo que decía el profesor Alberto, tienen que medir con mínimo 2 meses, creo que pone el código técnico, 2 meses con los detectores pasivos. Es decir, no vale con he hecho la cámara, he puesto tal y está todo fenomenal. No, hay que medir con laboratorio acreditado, 2 meses, detector pasivo. Se está haciendo. Bueno, hay otra pregunta. No, si quieren hacer una pregunta, levanten la mano, porque si no, se puede. Vale. Yo tengo una casa de piedra y sospecho, porque yo pagando tengo alguien que estoy empeorando. Noto que el granito, que no es granito, que es piedra rocosa, pero bueno, podría ser. Quería saber cómo puedo hacer para saber los niveles de error que tengo aquí. ¿Cómo puedo hacer? Midiendo. Midiéndolo. Sí. ¿A vivienda hay solo o A un laboratorio acreditado. Sí. Y sobre esto comentar que lo ha dicho Carmen antes muy bien. Nosotros, yo no lo he comentado, pero el material de construcción, como mucho, contribuye en un 20% a la concentración de radón interior. El hecho de tener una casa de piedra o de granito no va a ser, en general, un factor determinante de que esa casa pueda tener mucho radón. Algo diferente es que la vivienda de granito o de piedra sea muy antigua, porque si es muy antigua, estamos hablando de granitos no tratados, peor aislamiento del subsuelo, granitos, digamos, más vastos en cuanto a superficie, con mucha superficie de emanación, muchas oquedades, por lo tanto, no estamos hablando de una piedra maciza como son las casas de piedra que se hacen ahora, las que se hacen. Entonces, la liberación es mucho mayor. Nosotros hemos hecho muchos estudios en puestos de trabajo de edificios localizados en los cascos antiguos y tienen más radón. Y las viviendas de más de 100 años tienen más radón. Otra pregunta. Yo he ido casi todos los años con ustedes. De hecho, mi casa sale en la página del laboratorio como es una cosa en Google. Sí. Mi colaborador Miguel, el hijo del Sí, doctor Barros, sí. hace ya el año 17. Sí. Y bueno, se hizo una arqueta en el exterior y se puso un ventilador para extraer. Funcionó porque la primera medición era de 1200 becquerelios, tanto en la planta primera como en la segunda. Y se redujo a 275 con la obra de Miguel. Claro, lo que pasa es que cada año varía bastante, porque depende mucho de presiones, del tiempo. Sí, puede variar, sí. Claro, este último año, en el 2023, nos dio un resultado de 400. 400 arriba y 400. Pero normalmente siempre hay más arriba, porque hace como un efecto chimenea. Sí. Y es curioso, porque generalmente abajo es donde, pero bueno, sube por ahí y la diferencia es poca, pero bueno, generalmente hay más arriba. Hice otra obra este año de una arqueta dentro de casa ya. Vale. Una arqueta dentro de casa, pues en valores de 90, 100, 80, 150, no paso de 120. Es que es súper efectivo. En casos de esas concentraciones es lo más recomendable. Sí. En el Reino Unido, por ejemplo, tiene mucha experiencia. La solución está adaptada al exceso de radón que pueda haber. Y para 1000, incluso yo creo que ellos dicen más de 500, ya recomiendan la arqueta de succión. Sí. 22 de todas formas, igual, claro. Antes con la arqueta exterior, igual tiraba 4 o 5 veces al día. En calefacción gastábamos un montón, pero bueno, más o menos mantenías niveles. Sí. Pero ahora con una vez yo creo que ventilamos por la mañana y ya. Claro. De todas formas, lo de ventilar es un poco un mito que tenemos, ¿no? Lo de que abrir la ventana, ventilos, sí, abres la ventana, ventilas, sale radón, pero está demostrado, por lo que decíamos de gradiente de concentración. En el momento en que tú cierras la ventana, el radón empieza a volver a exhalar y está demostrado que a partir de los 15 minutos ya empieza a haber niveles de radón y a las 2 horas ya tienes el mismo nivel de radón que tenías antes de ventilar. Está funcionando 24 horas, lo que ha entrado, que entra menos que entraba,
claro, te lo echan para afuera. ¿No? Sí, claro, yo hablo de gente que dice, pues yo abro la ventana y Eso no vale. eso no vale. No, O sea, la ventilación casera de me abro la ventana, ventilo mucho. Tiene que nada. correr el aire y, claro, y esto, Y todo para el día. renovar todo el aire interior, a lo mejor tienes que estar durante 4 horas con la ventana abierta. En invierno no es posible, Claro. en Lugo menos. Claro, luego quizás la vamos a aceptar, pero porque quizás haya menos ediciones. No, es por el sustrato geológico. Granito. Es porque hay menos granítico, es más pizarroso y entonces por eso hay menos casas con tanto radón. Visto que los antepasados que dejaban las puertas por debajo un hueco y debajo de las ventanas otro. Que yo siempre me he preguntado. Es que, claro, es que, por ejemplo, mucha gente dice, bueno, es que esto antes, el radón no había, no tenías problema. Claro, porque las casas muy antiguas de nuestros abuelos vas allí y en invierno siempre tienes frío, Sí. porque están muy mal. Exacto, y es lo que estamos viendo, que el aislamiento que está tan de moda está muy bien. Exacto, está muy bien para ahorro energético, pero como te está entrando radón, es que no lo estás dejando salir. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, hay una pregunta aquí, no sé si quiere contestar. ¿Las mediciones por el CTE se deben hacer igual en los centros de trabajo o hay diferencias en la estrategia de medición? Hay diferencias. Hay diferencias en las mediciones del código técnico y de los centros de trabajo. Ahora hay ya un borrador de instrucción de mediciones en centros de trabajo y va a ser bastante diferente de lo que se dice en el código técnico de edificación, incluso con medición estacional. Desde luego va a haber diferencias, ¿eh? Va a haber diferencias en densidad de detectores y más cosas. Sí. Yo quería preguntar sobre los terrenos arcillosos. Hay más radón que en otros terrenos, ¿no? ¿O es más fácil? Depende, El radón suba. Se me habían dicho una vez. depende del tipo de arcilla que sea. En general, va a haber más radón en terrenos graníticos que arcillosos, pero siempre. Pero luego tiene mucho que ver, lo comentaba antes Carmen, del grado de porosidad del suelo. Y al estar cemento bien hecha la edificación y tal, porque los que antiguamente inventaban los trabajos, pero en los edificios de hoy sube el radón igual. Es que depende del, yo no soy experto en esto, pero va a depender del grado de densidad de ese cemento. Sí, porque el cemento es poroso a radón. Sí. Entonces, Y es verdad, y luego además con el paso del tiempo siempre es posible que se mueva un poquito, siempre va a haber unas pequeñas grietas. O sea, no quiere decir que a lo mejor el grado de aislamiento pueda ser mayor que en otro tipo de base del terreno. Aquí en Galicia, por ejemplo, nos encontramos con que muchas casas antiguas tienen una parte, a lo mejor en la bodega, y es de tierra. Y eso es así. Incluso en casas tal. Entonces, es que no hay aislamiento de ningún tipo. Graciela. En las empresas veterinarias que no tienen equipo de rayos, que no tienen TPR, porque Sí. no, pues tendrían que contratar a una para medir el radón. lo ideal sería que sí, claro. Y las empresas que llevan la prevención de riesgos laborales van a ir ya avisando. A ver, las empresas de prevención de riesgos laborales están haciendo estudios de radón. ¿Cuál es el problema? En que hay algunas que tienen formación en radón, claro, no son expertos en protección radiológica, entonces ahí siempre hay una parte coja. Lo ideal es que la empresa de prevención de riesgos contacte con la UTPR, por eso decía, y que entre ellos diseñen lo que es el estudio. Porque yo sí estoy viendo que hay estudios de empresas de prevención que no están mal, pero bueno, podrían estar mejor. Porque hay pequeñas clínicas, consultorios, que no ponen rayos por ahorrarse la UTPR. Sí, sí. Ahora lo van a tener que hacer igual. Sí, pero clínica veterinaria o odontológica o el bar que tenemos abajo. Si hay un trabajador, hay que medir y está en planta baja. Si solo hay autónomos, no. Sí. Sí, también. Sí.
Esto en Finlandia, por ejemplo, lo que permiten es, si tú tienes una peluquería y trabajas tú solo en esa peluquería, no tienes por qué medir ni remediar, porque eres tú el trabajador afectado. Es como si fuese tu casa. El que va allí a arreglarse, pues va poco tiempo. Pero esto en España no va a ser así. A mí es lo que más me preocupa, porque las empresas al final, más o menos, el problema van a ser todas empresas muy pequeñas, Claro. autónomos. La empresa grande ya tiene sus servicios de prevención que Sí. ya están empezando a Están hacer. avisados. Claro, Sí. pero la empresa pequeña, las tiendas, ese es Y lo tienen que difícil. medir, sí. Claro, y tienen que medir. Y dentro de las casas pasivas. Ahí depende del grado, como siempre, depende del grado de aislamiento del subsuelo. Las casas pasivas, si están bien diseñadas, no deberían de tener un problema de radón. Yo siempre digo que en los países nórdicos, que son pioneros, no tienen, es decir, tienen una eficiencia energética a prueba de toda duda y antirradón. Entonces, ya está. Podemos tener una casa totalmente hermética, que si el radón no entra, pues porque está bien esa el suelo, ya está. Las fosas sépticas pueden introducir el radón. Podrían, en teoría, sí podrían. Podrían actuar como una arqueta de succión sin ventilación. Entonces hay que ventilarlo, ¿no? Claro, igual que con la ventilación forzada, que es otra solución constructiva, a lo mejor en un sótano, hay una casa con mucho radón, ¿no? Se puede poner una impulsión de aire en el sótano. O sea, meter aire de fuera a adentro. No mucho, un poquito, para que haga una presión positiva y entonces el radón que viene de abajo le cuesta entrar. Si es al revés y expulsamos el aire del sótano hacia afuera, al final el sótano actúa como una especie de gigantesca arqueta de succión que va a hacer que el radón suba al sótano y de ahí luego al resto de casa. Y hay que tener cuidado con eso. De acuerdo. Bueno, pues quería, si no hay ninguna pregunta ya, creo, telemática, pues quería agradecer a Carmen y a Alberto su disertación o sus disertaciones, porque han sido muy clarificadoras de muchas dudas que se tenían, ¿no? Creo que además ha gustado bastante a la gente que ha estado y la gente que ha venido aquí, pues ha estado muy interesada. Creo que es bueno que haya estas comunicaciones porque creo que el radón no es una cosa nimia ni leve, sino que es importante. Entonces, esperemos que haya otras charlas, los emplazo, si no en este curso, en el próximo, pero sí nos interesaría, incluso que fuera, sí, a nivel más divulgativo. Es una pena que en Lugo no haya más gente que esté interesada, no, porque son, ya digo, han venido dos personas que son de una autoridad en esto enorme. Y es una pena. Es una pena que no sepamos en Lugo aprovechar esto. Era un poco como decía, perdona que os interrumpa, que veía hoy al portero este que fue Unzúe, que ahora tiene el ELA, y decía que cuántos políticos había en la sala, y había 5. No se preocupan del ELA. Pues aquí está el radón, está ahí, se preocupa la gente. Y la administración tampoco. No, por supuesto. Yo ahí no defiendo a la administración, no, ni quiero entrar en ese rollo. No, porque, bueno, pues gracias a todos los que han estado y ahora Alberto me ha pedido que va a hacer una pequeña anécdota que hoy, para bueno, terminar. No sé si anécdota, pero hoy estaba buscando a ver si había algún tipo de estudios sobre radón y riesgo de cáncer de pulmón en animales. Y solo he encontrado uno. Encontré uno. Un estudio ecológico publicado en 2020 en donde sí encuentran asociación entre gas radón y tumores pulmonares en perros y gatos en Estados Unidos. Yo esto lo había oído, porque los perros y los gatos, como respiran más abajo,
tiene su razón de ser. Siempre va a haber más radón en la parte baja de una habitación que tal. Así que A mí me parece un yo os estudio animo a estudiar esto. interesantísimo, porque si se demuestra una relación, que a lo mejor no la hay, pero podrían servir como centinelas. Ah, sí, Es claro. decir, tú Sí, tienes sí. un perro. Ahora como profesor, Claro. de veterinaria, os digo No, el sí. tema. La vida del perro y el gato Mm, no llega a ser tan larga como la del hombre. claro. Entonces suelen vivir 15 años, 16 años. O sea, algún gato llega a los 20, algún perro también, pero Sí, Pues pero también sobre se esto, termina ahí. claro, no se puede demostrar, pero hay gente que dice que los animales previamente a un terremoto se ponen nerviosos Sí, es verdad. porque son capaces de oler, el radón es inodoro, pero claro, ellos tienen un olfato mucho mejor que el nuestro de hecho, y sí. que son capaces a lo mejor de... se mueven las placas, hay liberación masiva de radón, esto sí que se sabe, y podrían a lo mejor... Sí, de hecho, hay estudios que van por esa vía, no por la de los perros, sino utilizar el radón como un indicador previo a un terremoto. Eso sí, sí los están. Pues nos hemos enterado de cosas muy interesantes. Menos mal que no estamos en una zona muy sísmica de España, aunque hay terremotos, pero son de... Es curioso que en Ourense son más personas que en Canarias, y sin embargo cada una ya ataca. Sí. No. Y lo del EPOC es muy interesante. Sí. El EPOC es muy, muy interesante. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica en personas que no han fumado nunca. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias a todos y gracias a los por... Ah. Yo tengo hablado mucho con el doctor Barros. Sí, se jubiló. Gracias. Y de eso le dijo, pues eso, hablando Sí, con pero él, sí, pues, que no, interesa- esto que sí,